El DDT fue desterrado, pero en Huelva se quedó, en el aire y en el suelo, en la tierra y el mar. Ve abriendo la boquita y no pares de tragar, de tragar, de tragar, de tragar, que esto no ha hecho más que empezar. Y no pares de tragar, de tragar, de tragar, de tragar, que esto no ha hecho más que empezar. Punta del Cebo, bonita, chimenea y vertido, azufre respira a pulmón, un paseo por la marima, radiactivo me dejó. Mi Huelva tiene una ría radiactiva. Cobre, plomo, cambio, cáncer, uranio, arsénico y zinc. Dejarse de investigaciones no me comprometan a mí. Viva CEPSA, CAMSA, PPSOE, IQV y comisiones. Ay, la OET y el buen mentir. Tú me llegas, por lo químico tú me llegas, a través del aire y del agua, a través de los tomates, ay, ni de las fresas ni te hablo. Tú me llegas como un cáncer, Mi Huelva tiene una ría con su balsa de fosfoyeso. Fertiberia tiene el cáncer y CEPSA la leucemia. Aragonesa me envenena, Atlantic Cooper, arsénico, si no te falta de nada, ¿cómo no quererte, Huelva? Mi Huelva tiene una ría con su balsa de fosfoyeso, Fertiberia tiene el cáncer y CEPSA la leucemia. Aragonesa me envenena, Atlantic Cooper, arsénico, si no te falta de nada, ¿cómo no quererte, Huelva? Mi Huelva tiene una ría con su balsa de fosfoyeso, Fertiberia tiene el cáncer y CEPSA la leucemia.
aragonesa me envenena, al anticúper arsénico, si no te falta de nada, cómo no quererte vuelva, cómo no quererte vuelva, cómo no, no quererte mi Huelva, polo químico, cómo no quererte Huelva, cómo no quererte Huelva, cómo no quererte Huelva, a mi Huelva, a mi Huelva, cómo no quererte Huelva. Gracias. Gracias, Paco. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik, orotariko ekologia bat saio berezi honetara. Y bueno, una manera de empezar un tanto inusual para una conversación, pero os recuerdo que la idea es un poco conversar con el niño de Elche, con Francisco. Y bueno, la verdad es que me gustaría hacer una introducción a esta sesión un tanto especial. Lo pienso seriamente, pero no sé cómo hacerlo. En primer lugar, por tener la oportunidad de introducir en los hilos que venimos manejando en este seminario a la figura del artista, una figura, por otro lado, como el niño de Elche, un figura, vamos. Y segundo, porque también supone abrir y concretar ciertos aspectos de los presupuestos, ¿no?, con que estamos todo el rato trabajando en este seminario, ¿no?, que, como sabéis, viene siguiendo la idea de revisitar aquel libro de Félix Guattari que publicó en el 89 en torno a las 3 ecologías. Y la idea, si queréis, simple, pero también propicia para seguir razonando de que no es posible, ¿no?, distinguir entre los problemas sociales, los problemas personales y los problemas sistémicos o de la tierra, o como se quiera llamar a todas esas cuestiones referidas a otros ecosistemas, ¿no?, con los que convivimos en este planeta. Y por lo tanto también la posibilidad de visualizar de una forma original y sustancial la crítica a la separación de los saberes, ¿no?, y la especialización, ¿no?, como una de las argucias, ¿no?, del poder para hacer inasequible a la gente, ¿no?, la evidencia de las triquiñuelas y los juegos de espejos que tan fundamentales resultan para su perpetuación, ¿no? Lo repito un poco de otra manera, el propósito de esta conversación quizás podría estar marcado, ¿no?, por este contraste, ¿no?, esta separación que se suele realizar entre individuo y sociedad, entre psicología y sociología, y que cualquier artista moderno no tiene más remedio que desafiar, transgredir, asumiendo muchos riesgos, ¿no? Porque la naturaleza de la obra moderna consiste en habitar ese espacio que es la relación social, ¿no? No ya perpetuar la tradición o ciertos valores determinados que vienen de no sé dónde, ¿no?, sino se juega en ese terreno de lo social, ¿no? Esto se puede ampliar mucho, pero bueno, básicamente he dicho. Y la verdad que considero que como artista Paco también
vive ese espacio de una forma, sí, de alguna forma muy avant-garde, donde creo que ponen en juego su vida, su forma de vida, su cuerpo, ¿no? No solo su opinión sobre las cosas, que también la tendrá como todo el mundo, y hoy también hablaremos, pero la verdad que yo le agradezco, por ejemplo, hoy, pues que ponga su cuerpo, ¿no? Donde se producen todas estas tensiones, ¿no? De las que hablaremos, la voz, una voz que no se sabe exactamente cómo se produce, ni de dónde sale exactamente, ni qué efectos produce en la gente, ni tan siquiera en él mismo, ¿no? Entonces, un poco la idea es hablar de todas estas cosas, que vayan saliendo cosas, que se mezclen nuestras voces, y hablar de la naturaleza de las cosas, de la naturaleza de los cantes tóxicos, dañinos, pero también curativos, también reconstituyentes, reanimadores. Y bueno, como primer ataque, digamos, se me ocurría pensar esta idea de lo auténtico, ¿no? Algo que, digamos, que podría dar comienzo a esta conversación, ¿no? Al fin y al cabo es un término, ¿no? Lo auténtico, ¿no? Que se usa mucho en la contracultura, en lo popular en general, ¿no? En referencia a cosas o personas que tienen como un vínculo especial, ¿no? con una determinada geografía o una determinada forma de ser que se aleja de los cánones de lo establecido por otros, que se aleja también de lo aprendido, ¿no? De algún modo. Esto es auténtico, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces. Y creo que puede ser un lugar donde lo natural, lo artístico, confluyen de algún modo también como cosas puras, no contaminadas, espontáneas. Y creo que habría que pensar ese lugar común. No sé, Paco, a ti todos estos saraos te habrán llamado, ¿no? Lo auténtico. ¿Qué te dice lo auténtico? Bueno, primeramente agradecerte la invitación y agradecer vuestra presencia, paciente presencia siempre. Que has volcado muchísimos términos que en relación, como hemos nombrado la cosa de los cantes, pues vamos a partir de la idea de flamenco, de lo flamenco, ¿no? En relación, claro, es una palabra muy reiterada, muy interpretada en relación al flamenco. A mí siempre me gusta, en todo lo que has podido decir, recalcar cómo el flamenco es una expresión artística que siempre se le atribuye en todo este tipo de términos, ¿no? No lógicamente el término de la pureza, que es un término muy problemático, pero cuando ya han desistido en esos términos problemáticos, sobre todo en el sentido político, pues tiran de términos pues, como la autenticidad. La autenticidad siempre va unida en cierta forma o reposada con el término de lo verídico, ¿no? La verdad, ¿no? Que tanto se utiliza. Y claro que nosotros nos dedicamos al mundo del arte, y no tanto del arte, también si nos dedicáramos al mundo de la política, pues claro, somos amantes y abrazamos la idea de la mentira, no solamente de la ficción y del mito, sino también de la mentira. Esto sé que es problemático. Hace unos meses fue problemático en un debate con Jorge Richman, recuerdo, y Antonio Orihuela, porque, claro, aparte en un territorio tanto de la fake news y todo este mundo de la mentira, ¿no? Como una batalla política muy a tener en cuenta, pero yo sigo entendiendo la mentira como un espacio, un mecanismo, una tecnología, una forma de entender el estar posibilitadora. Siempre intento que la mentira sea un espacio no pernicioso, ¿no? Y algunas veces, por desgracia o por suerte, es necesario para según qué construcciones, ¿no? Entonces, en el mundo del arte, y más específicamente en el mundo del flamenco, la idea de la mentira, el flamenco como una mentira, o sea, como todo lo contrario a lo que estas palabras nos pueden invitar a pensar, pues es un espacio muy, muy interesante para mí. Lo que decía anteriormente, el flamenco siempre ha sido lo flamenco siempre ha sido y sigue siendo para mucha gente un espacio, una expresión artística donde se da lo espontáneo, lo genuino, ¿no? Lo auténtico, ¿no? Todo esto. Sí, también lo natural, son términos que se utilizan mucho, pero es curioso cómo
seguramente sea una de las expresiones artísticas más regladas y más codificadas de las que conocemos hoy en día en las músicas contemporáneas, seguramente a nivel mundial, pero da a parecer, da a entender todo lo contrario. Esto lo digo como algo muy a tener en cuenta. Esto no sucede en muchísimas expresiones artísticas, y el flamenco tiene esa particularidad que siempre para mí es relevante y reveladora para entender cómo podemos codificar estas palabras en relación a la estética dentro del mundo del arte, ¿no? Entonces, pero sí, lo auténtico para mí siempre ha estado relacionado a las ideas de verdad. En el flamenco siempre hay un montón de eslóganes que hablan de lo puro y lo auténtico. En el flamenco y en el folclore, lo puro y lo auténtico, ¿no? Cuando no hay construcciones seguramente más mitificadas, ficcionadas y mentirosas que el folclore y el flamenco, ¿no? O sea, al fin y al cabo la identidad, para que no engañarnos, ¿no? Sí, o sea, al final, un poco preparando esta conversación y leyendo, ¿no?, cosas, ¿no?, la antropología social, cómo entienden la idea de naturaleza, y funciona un poco así, ¿no?, como un primer orden que es impuro, ¿no?, que no está tocado por las relaciones sociales, ¿no?, como que está ahí como un escenario sobre el que se construye la sociedad, las relaciones sociales, pero sirve de modelo para proyectar este tipo de cosas, ¿no? Es que esto es natural, esto es... entonces, bueno, me parece que bueno, es interesante la oportunidad hoy de hablar, ¿no?, desde ese lugar, ¿no?, donde casi inevitablemente nos damos de frentes con una cuestión que es la cuestión del lenguaje, ¿no?, que es como una piedra, ¿no?, como una montaña, ¿no?, que nos sale en este razonamiento, ¿no? Creo recordar que, por ejemplo, la invención de la gramática, ¿no?, como ciencia tenía que ver, no sé si era el siglo XII o hay algún pensador que ni me acuerdo del nombre, pero había como una percepción en la que la gente hablaba mal, como que hablaban sin arte, ¿no? Entonces había que reglar aquello, ¿no? Y había que construir un lenguaje artificial que le diera un cierto orden a eso y se pudiera construir una comunidad real, ¿no? Entonces, un poco haciendo un salto, digamos, un poco bárbaro, que seguramente si hay algún lingüista me replicará, pero tendríamos, ¿no?, por un lado, ¿no?, las lenguas oficiales, las lenguas, ¿no?, artificiales, y luego quedarían las lenguas subalternas, ¿no?, quedarían las jergas, las jerigozas, Claro, el flamenco tiene mucho de eso, claro, sí. Bueno, habría que preguntarse qué lengua no es artificial. A mí me interesa todo este mundo, por eso no me llevo tan mal con la Real Academia de la Lengua, porque me interesa mucho su delirio violento, ¿sabes? Su delirio violento me interesa mucho en un sentido artístico, ¿no? Ahora, hace unos días escribía Pérez Reverte, ¿no?, en relación sobre la Real Academia de la Lengua, y yo decía, pues, joder, pero ¿por qué a Arturo le interesa esta mierda de conversación y de problemática, ¿no? Aún incluso si es escritor, supuestamente artista, pues tendría que tener otro tipo de cintura seguramente, ¿no? Pero bueno, ahí seguramente pululen otro tipo de intereses, ¿no?, que incluso no sepamos y tampoco tendremos por qué saber. Pero lógicamente a mí la batalla de la lengua como espacio de jergas es algo que siempre me ha interesado, me interesa muchísimo, y es verdad que en el territorio de lo flamenco, o sea, como un territorio extraño, como un territorio siempre bastardo, como un territorio fronterizo, ¿no?, forastero, siempre, pues es algo que se ha dado con una riqueza muy, muy, muy fuerte, muy grande, ¿no? Y en los últimos años incluso se ha podido desarrollar. Yo recuerdo que tuve la suerte, guión desgracia, de estudiar con un cantaor que era profesor de escuela, que es Calixto Sánchez, y Calixto Sánchez le preocupaba mucho que en esas clases que daba vocalizáramos y habláramos bien, él como andaluz de Mairena del Alcor, ¿no? Era como un buen profesor porque el hablar bien, la vocalización. Claro, después con el tiempo entendí que había que alejarse de esos postulados, sobre todo porque te acercaban a otro tipo de experimentación
y de otro tipo de relación, ya no solamente con la lengua, sino con el cuerpo, ¿no? Con todo lo que supone y también con lo que supone las lenguas subalternas o las jergas de reconstrucción de imaginario, ¿no? Esto me interesa muchísimo. Y esto el flamenco lo ha dado muchísimo, esa toxicidad de las jergas, de las lenguas subalternas que hace hacia lo oficial. Bueno, aquí en el País Vasco lo veis, lo sufrís muchísimo, ¿no? Pero bueno, en otros territorios también, ¿no? Yo vengo de un territorio que es Elche, que como muchos espacios donde he estado, que son espacios limítrofes, culturalmente hablando, pues ahí tenemos unas formas de entender lo subalterno en relación con lo valenciano muy particular. En relación con lo valenciano, con las formas del panocho, con las formas del castellano de esa zona. Y a mí siempre me ha interesado esta posibilidad de construcción de imaginario a partir de las lenguas subalternas, ¿no? Como decía Pedro G. en relación a García Calvo, a mí siempre me ha interesado todas estas ideas de lo popular, pero más que de lo popular, del populacho, ¿no? Aquello que va por debajo, aquello que no podemos controlar, ¿no? Esta idea que se nos escapa un poco de todas estas lógicas. Esto creo que el flamenco en su idea, diríamos, más amplia, puede darnos muchísimos códigos en esa relación. A mí, si las artes populares, las lenguas subalternas, las jergas me han interesado, no es por encontrar, como muchísimos folcloristas en relación con la música o muchísimos lingüistas hacen el ejercicio de encontrar la verdad, ¿no? la auténtica lengua, sino es todo lo contrario, de encontrar cómo todo eso se ha ido intoxicando constantemente y cómo esas construcciones son totalmente variables, como toda idea de identidad, como toda idea de tradición, ¿no? Como una forma de posicionamiento, ¿no? ante lo oficial. Siempre móvil. Entonces, claro, cuando estos ejercicios políticos, la gente, hay ciertos sectores que se abrazan una idea identitaria de las lenguas o de las jergas, para mí, pues claro, se pierde muchísima cintura, muchísima movilidad, muchísima posibilidad de cambio, ¿no? Y precisamente estas lenguas, a mí me ha interesado el arte popular precisamente por eso, porque no, o el populacho, porque ha trabajado siempre y ha elaborado y se ha relacionado siempre desde todo lo contrario a esta idea de auténtico, de verdad, de genuino. Esto para mí siempre ha sido muy, muy sugerente, en contra de lo que son los movimientos, pues en relación con las identidades culturales, con el folclore, con las regiones, con todo este mundo, que siempre han intentado amarrarse a esas formas estéticas y formas de relación porque se suponen que es una verdad con peso y siempre a respetar, ¿no? Bueno, y a todo esto doy la noticia de que Paco está aquí porque está justamente trabajando en un proyecto musical que creo que recoge un poco de todo esto. Sí, recoge todo esto, por eso lo tengo un poco fresco. Es otra historia. Que fresco no significa que esté madurado, ¿eh? Fresco es fresco. Que yo voy hablando y seguramente después en el coloquio pues podréis decirme cualquier barbaridad, como yo seguramente estoy diciendo. Pero Paco, sí, es un proyecto que tiene que ver con esta idea de lo fronterizo, con esta idea de lo minoritario y con esta idea de lo inmigrante. Pero yo, volviendo a la jerga, bueno, y lo flamenco como jerga, claro, ahí está también la dimensión de lo gitano, ¿no? Que es un pueblo sin Estado, sin una lengua unificada, sin, bueno... Bueno, sí, Estado ahora ya no, ya quieren ser Estado, que es una de sus grandes derrotas. La relación entre el flamenco y lo gitano podrías un poco, yo qué sé, un poco ampliar ese... Bueno, flamenco y gitanos bien sabemos que son sinónimos, ¿no? Esto es una cosa que aún los mismos gitanos no han llegado a entender y sobre todo no han llegado a aceptar por cuestiones políticas entendibles dentro de según qué contextos, que sería muy largo de explicar ahora mismo y de analizar. En el flamenco siempre está esta tensión. Bueno, primeramente el flamenco en los últimos años se intenta adoptar y adaptar, sobre todo como idea nacional. Como idea nacional es una de sus grandes batallas, por eso digo. Y el gitano como tal pues intenta establecer sus importancias y sus valores a partir de esta idea. Recuerdo que hace unos años se estableció un sindicato de artistas y entonces yo no pertenecía, por supuesto, Dios me libre, no por ser sindicato, sino porque era de artistas flamencos.
Y entonces de repente me metí a la reunión y lo primero que dijo el abogado es: nosotros nos merecemos muchas subvenciones porque somos identidad nacional. Esto era su cometido, casi en la vida seguramente, pero era ese cometido. Entonces, cómo el flamenco se ha construido o se ha intentado construir desde ahí, y el gitano se está intentando subir, la idea de los gitanos se está intentando subir a eso, pero precisamente, como tú bien apuntas, era todo lo contrario. Es una de las paradojas que bien se están dando. Y también se han intentado, lógicamente, unir en la idea del horror, ¿no? El romaní o el romanó, según como se quiera llamar, ¿no? Que también es otra de sus derrotas, seguramente, ¿no? Puedo entender esa búsqueda de esa, bueno, de esa representación que va más allá de un país o de un territorio, buscar una universalidad mayor, una representación mayor, pero claro, en relación eso con el flamenco, pues es una tensión constante, ¿no? Como hablábamos ayer. Le contaba ayer, yo he hecho un disco que se llama Cante a lo gitano, donde junto a Pedro G pues, le dábamos vueltas a estas ideas, y me decía Pedro G, claro, es que flamenco y gitano son sinónimos, gitano y romanó son sinónimos, pero romanó y flamenco no tienen nada que ver, ¿no? Y esto es muy sugerente. Entonces, cuando vemos los cantadores, a los artistas flamencos con la bandera romanó, pues claro, el cacao es mundial, ¿no? Nos pasó una anécdota muy curiosa en relación con las políticas de lo decolonial. Hicimos una exposición para el Bienal de Sydney y una de las piezas tenía que ver con los gitanos de Tailandia. Bueno, era una construcción artística, pero bueno, a partir de ahí, ¿no? Y entonces, porque la traducción, utilizábamos la traducción gypsy, bueno, pues como puede haber traducido de otra forma. Y claro, gypsy ellos lo reconocían más como romano que como flamencos. Entonces fue un gran conflicto. Ahí aprendí muchísimo porque Pedro G mandó como 20 correos. Se lo tomó como una parte de la pieza, como hace Valcárcel Medina, ¿no? Con las negociaciones de las instituciones. Y de repente, claro, veías tú cómo ellos tenían problemas, porque en Australia, por ejemplo, y en Nueva Zelanda, el término gypsy sigue siendo despectivo y sigue siendo colonial, cosa que es bastante debatible, pero bueno, las instituciones tienen sus paranoias, instituciones gobernadas por gente tienen sus paranoias, como tantos tenemos otras. Y bueno, intentaron desde esta perspectiva incluso quitarnos la pieza, ¿no? Porque ellos pensaban que estábamos. Entonces no entendían cómo flamenco, que sigue siendo una palabra, continuamos, sigue siendo una palabra extraña, incómoda, que genera tensión, no entendían cómo podía ser un sinónimo de gitano, ¿no? Cuando gitano a nivel mundial tiene que ver con otro tipo de condiciones y tal, ¿no? Por eso el trabajo que hizo Lebrijano con Félix Grande, Persecución, pues un delirio, más como tantos otros, ¿no? Porque ellos pues comienzan a estipular una idea de gitano desde la fisonomía, ¿no? Como han intentado aquí con los agotes, desde la serología incluso, ¿no? Pues un poco así, establecer cuál es la figura del gitano, ¿no? Y esto, o sea, cuál es el gitano auténtico, volviendo al principio, ¿no? Y precisamente son espacios, no son personas también, pero son espacios, ideas, formas de habitar, formas de vivir, que precisamente nos conceden, nos posibilitan. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Esas ideas de lo de ir por debajo, de ir por la tangente, entrar por las grietas, ¿no? Esta idea del entré que desarrollaba François Julian, ¿no? La identidad cultural no existe, ¿no? En ese libro tan maravilloso, ¿no? Que precisamente es un elogio es un alegato a favor de ciertas formas de identidad cultural, pero lógicamente no las oficiales, sino las inmóviles, sino todo lo contrario. Y aquí la idea de lo gitano nos puede ayudar a entender todo esto, que al fin y al cabo es la idea de lo flamenco, ¿no? Por eso lo flamenco se escapa de lo territorial, se escapa de lo racial, se escapa de lo identitario constantemente. Antonio Orihuela decía una cosa muy sugerente. Esto lo decía él en relación a Miguel Hernández, que también en el sentido ideológico comunista, pues también es un personaje que siempre se te escapa, ¿no? Por sus connotaciones religioso-católicas, por sus connotaciones, sus conflictos con el Partido Comunista, su conflicto con ciertos personajes del Partido Comunista, con sus conflictos con el anarquismo, bueno,
es un personaje bastante conflictivo en general, sus conflictos también con su idea de familia, de bueno, todo esto, también de la lengua, sus relaciones con Cabo de Orihuela como un territorio también fronterizo en relación a la identidad. Pero Antonio Orihuela decía que Miguel Hernández es un personaje que mucha gente se puede cortar el traje a su medida. Entonces yo siempre digo, hago el paralelismo con el flamenco, que todo el mundo se puede cortar su traje a su medida. Ahora, lo que tienes que tener en cuenta es que ese traje a los 5 minutos va a empezar a soltarse las costuras. No va a aguantar cualquier tipo de adjetivación inmóvil que intentes establecer, ¿no? Entonces todo esto, esta cosa líquida, pues es algo que creo que es muy sugerente como bien ha hecho Pedro G. siempre, para establecer la idea de lo flamenco en otros territorios, en otros espacios de debate y de discurso, ¿no? más allá de una barra de bar o la cuestión estilística o musical, ¿no? Esto para mí siempre ha sido muy, muy relevante y por eso sigo embadurnándome de esto, claro. Por eso sigue siendo ex flamenco. Ex flamenco ahora me voy a hacer otro anillo con inflamenco, porque he leído un texto de Pascal Quignard en el libro de Origen de la danza que habla sobre el ex y el in, y yo digo, joder, ahora me ha hecho el cabrón de Pascal Quignard tener que hacerme otro anillo, porque lo que pone es muy increíble sobre el in, ¿no? Pero bueno, el in también como la idea del intensificar, ¿no? El ex era como la idea extranjera, exforánea, como esta idea de ver el flamenco ver el bosque desde fuera para poder observarlo mejor. Pero después también le contaba ayer cómo hace unos meses, cuando hicieron una exposición de Lucian Freud en el Thyssen, le leí una cosa maravillosa cuando a él le preguntaron que si él hacía surrealismo. Y dijo, bueno, yo más que surrealismo lo que hago es intensificar la realidad. Y entonces yo me siento muy identificado con esta reflexión de Lucian Freud, porque, por ejemplo, el disco este de Cántalo Gitano lo que he hecho precisamente es intensificar la realidad, es acercarme de una forma micro a ciertos materiales, no tanto el alejarme, que siempre es lo que ha sido esta idea del ex. Entonces lo del in tiene que ver con esta forma de pues microscópica de acercarte a los materiales y a según qué rugosidades. Había un cantador que hablaba de, a mí me gusta el flamenco con telaraña, ¿no? Esto también es flamenco con rugosidad, con ruido, con asperezas, con impurezas, ¿no? Esto. Hablando de cosas que van por debajo, ¿no? Has insistido mucho en esa idea. Me gustaría cambiar un poco el foco y intentar pensar ahora las cuestiones más técnicas, ¿no? Que digamos, ¿no? Las tecnologías, ¿no? Y estaba pensando en un texto, bueno, famosísimo, que es el de las marionetas de Kleist, que comienza refiriendo la opinión de un bailarín según el cual en su profesión habría mucho que aprender de las marionetas, ¿no? La ventaja de la marioneta es, en efecto, en que nunca va a realizar los movimientos afectados como ocurre a las personas de carne y hueso, ¿no? Solo donde no existe el conocimiento, como en la marioneta, es posible no equivocarse. Entonces, me gustaría un poco hablar de todo esto que hablaras, porque sé que también, aparte de practicar un arte poético como es la música, la danza, la escena, has pensado estas cuestiones de lo espontáneo, volvemos ahí, lo improvisado. Bueno, no sé, ¿qué te sugiere todo esto? También un lugar lleno de mistificaciones, por supuesto, sí, como claro. Ese espacio de lo prelingüístico, ¿no? La zona... Hay como palabras que generan valor, ¿no? Se me ocurre, Gustavo Bueno hablaba de la palabra cultura como un valor, ¿no? En su mito de la cultura. Tú di cualquier cosa, pero si tú dices que es cultura, ya es intocable, ¿no? Después está, según esta idea marxista del valor a partir de las horas de trabajo, ¿no? Esto tiene mucho valor porque ha tenido muchas horas de trabajo, ¿no? Esto, por suerte, no se cumple siempre, ¿no? Y después, también en la música o en el arte, pues sobre todo en la música tiene la palabra improvisación, ¿no? Cuando algo es improvisado tiene mucho valor, es casi intocable, casi no se puede juzgar, ¿no? Esto me ha hecho siempre muchísima gracia. Y también son palabras, sobre todo la palabra improvisación, pues como, yo qué sé, como la palabra España, o como la palabra flamenco, o como... Sí, estas dos están bien.
pues que no hermanan. No hermana. Entonces la palabra improvisación no hermana. Es una palabra que genera constantemente conflicto. Recuerdo a nuestra querida Isabel de Naverán, ¿no? Que me pregunta hace muchos años, en relación a la improvisación me decía, y a su espíritu no reformista, por eso la amo tanto, de Paco, cuando estás con la gente de la danza y te dicen vamos a improvisar, ¿tú te sientes cómodo y reflejado? Digo, no, para nada. No. Y los de jazz, digo, los de jazz, por supuesto, lo de jazz no me siento ni reflejado, ni cómodo, ni cercano, ni hermano. Y los de flamenco, para nada, ¿no? Yo entiendo que los de flamenco no improvisan, ¿no? Dice, bueno, pues entonces no utilices la palabra, ¿no? Dinamita la palabra. ¿No? Es una palabra que no se ha llegado realmente a definir. Le contaba ayer que hace muchos años me compré un panfleto, un fanzine, que recogía muchísimas declaraciones de muchísimos artistas que trabajan con la improvisación, que la improvisación es como su, iba a decir como su modo de vida, pero bueno, es como su sentido vital. Y era un verdadero cacao, es un verdadero cacao. Cada cual entiende la improvisación de muchas formas. Y no es tanto para aunar una definición clara, sino esto es más entender que es una palabra que no construye un imaginario claro, aunque a mí me interesa sobre todo qué acciones activa. Esto sí, ¿no? Entonces es una palabra que, bueno, que activa. Esto me puede interesar, pero no me interesa tanto el debate dialéctico y político que se hace en relación a lo improvisado, ¿no? Como relación, como decíamos, como algo auténtico, como algo natural, como algo que nace sin ser intoxicado, ¿no? Esto me parece una mitificación, como bien tú decías. Cualquiera que haya trabajado en relación a estos términos lo sabe bien, y que si escucháis a alguien utilizar en su discurso esta palabra, huir de ello totalmente. No voy a decir, porque se está grabando, que utilicéis la violencia, pero bueno, sería otro acto de improvisación, si lo sentís, utilizarlo. Pero sí, es una palabra también muy recurrente en todos estos términos que estamos planteando. Ahora que había nombrado este libro de Pascal Quignard, El origen de la danza, ¿no? Pues es muy sugerente, ¿no? Cuando Pascal, de repente, pues tú abres el libro pensando que te va a hablar de la historia de la danza, del baile y todo esto, y es lo que te está hablando es del movimiento, ¿no? Y sobre todo, esto es una cosa que a mí siempre me ha interesado, el lo que hay antes de, ¿no? Como decían los textos bíblicos, que hay antes del principio, en el principio del principio, ¿no? Que decía Ernesto Cardenal en su Cántico Cósmico, ¿no? En el principio, que hay antes del principio, ¿no? Entonces, a mí esto en relación a la voz siempre me ha interesado muchísimo. Ahora estaba pensando en un filósofo chileno que escribió un libro sobre el grito, que no me acuerdo su nombre, pero que hablaba... Llevas un tiempo con que no te acuerdas con ese nombre. Sí, es verdad, tío, porque es un libro que lo leí, me pareció sugerente, pero después creo que no ha sido tan importante. Pero sí es importante en el sentido de que él también estaba preocupado sobre qué hay antes de la voz, ¿no? ¿Qué hay antes de la voz, ¿no? Este tipo de preparación. Y Pascal Quignard desarrolla eso. Y él plantea interrogantes sobre esta idea de lo natural en relación al movimiento, que seguramente sea lo primero, ¿no? Yo ahora, agarrando un poco el tema de la voz y también cometiendo saltos un poco aquí en los papeles que nos traemos, sí que venía como apuntando como esta división, ¿no? entre la voz como frente al ocular, ¿no? Como parece ser que a mitades del siglo pasado se produce toda una corriente, ¿no? que vincula, digamos, la decadencia de la cultura occidental. Bueno, parece que los ecos llegan hasta hoy en día, como con el predominio de lo abstracto y lo visual, ¿no? Y tienden a plantear como alternativa a ese predominio, ¿no? De lo escópico, la voz, ¿no? Como algo cálido, como algo interno, algo que realmente puede generar comunidad, ¿no? Y en ese punto se encuentra justo pues, con la crítica de autores como Julia Kristeva o Roland Barthes, quienes denuncian como esta división, como incluso asegurando que el dominio cultural que Occidente está ejerciendo sobre las poblaciones no es tanto visual como oral, ¿no? Justo en el momento que bueno, ya Debord había publicado La sociedad del espectáculo y demás, ¿no? Bueno, creo que se trata de
esa necesidad de avanzar poniendo dos tipos de fenómenos, ¿no? Sin entrar en detalle, ¿no? De lo que precisamente significan como fenómenos, ¿no? Pero sí que quería como que hablaras un poco de esta dimensión, si quieres, como afectiva, mística, ¿no? Con el que también muchos hoy en día, ¿no? Sitúan, ¿no? El fenómeno de la voz, ¿no? Bueno, hablamos de cosas que se escapan. La voz, o las voces, a mí me gusta más hablar de las voces que de la voz. Las voces es algo que se escapa. Se escapa, por ejemplo, a la idea de la escritura. Recuerdo a mi querido Miguel Álvarez Fernández, que seguramente tenga la tesis más importante que se ha hecho sobre la idea de voz, y que está en PDF en internet. Yo le pregunté por qué a él le interesaba, él que no es cantante, ¿no? El que venía de la composición, por qué le interesaba tanto la voz como territorio de pensamiento, y él me dijo eso, porque es un hecho, un gesto, una experiencia que se escapa de la escritura. Entonces, viniendo de la música clásica, para él era muy sugerente y muy interesante esta idea. Y es verdad, esto es algo que la idea de voz tiene. Después, las voces, claro, reúnen todo lo que estamos hablando. Pues la idea de la mentira, por supuesto, ¿no? No solamente yéndonos a la idea griega de la máscara y de la amplificación, que a mí la idea griega me sugiere muchísimo, o sea, se habla mucho sobre ella, ¿no? Pero la idea de persona, ¿no? Pero cómo para encontrar tu propia voz, que es algo que es una frase muy recurrente y a la cual nos revela mucho cómo la voz siempre está unida a la búsqueda de la identidad o a la búsqueda del yo más profundo, pero como en ese mundo griego necesitas ponerte una máscara para amplificar tu propia voz. Es algo así, ¿no? Esta paradoja me interesa muchísimo, ¿no? En relación a las políticas de construcción de la mentira a partir de la voz. También le contaba a Oyer cómo hace unos años Garbiñe Ortega, cuando era directora del Festival Punto de Vista de cine, me llamó diciendo: Paco, este año el festival va a estar dedicado o va a estar desconstruido a partir de una frase de una cantante maravillosa que se llama Meredith Monk. Y Meredith Monk dice que la voz es el único instrumento que no miente. Y yo dije, joder, dame unos días a ver qué puedo hacer dentro de este paraguas. Y entonces, cuando hablamos unos días después, le dije: Garbiñe, puedo participar en el festival porque precisamente no estoy en nada a favor de lo que dice Meredith Monk. Digo, incluso no es que esté a favor, sino que no esté a favor, es que estoy en contra. Estoy en contra de lo que puede plantear Meredith Monk desde esa frase hecha, ¿no? Y entonces construí una performance que se titulaba, y se sigue titulando cuando la contratan, Los aires llevan mentiras. ¿No? Los aires llevan mentiras. La voz es aire, como bien sabéis. Son más cosas, pero sobre todo es aire resonado. Y la voz, hay todo esto, este título viene de una poesía flamenca muy bonita que dice: los aires llevan mentiras y el que diga que no miente, que diga que no respira. ¿No? Entonces, para mí es una poesía que resume todo lo que estamos hablando en relación a la mentira y a la voz, ¿no? Entonces, comencé a desarrollar, a entender las voces como una mentira no perniciosa, como posibilitadora. De ahí todos los sonidos y toda la posibilidad de las voces materialistas que podemos entender. Después me encontré con unos textos maravillosos de Fernando Colina, del psiquiatra Fernando Colina, que me lo descubrió Isabel de Naverán, un libro que tiene maravilloso, que ahora se ha reeditado, que se llama Sobre la locura. Entonces ahí habla muy bien sobre la idea de la voz de los locos, que es una cosa que a mí me interesa mucho, porque es una voz que no es bucal, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho la voz que no tiene que ver con lo bucal, con la boca. Esto es algo que va más allá. O los estudios de Oliver Sacks, ¿no? También han sido muy sugerentes, ¿no? Y todas sus alucinaciones, ¿no? En relación a la escucha y a la visión. Esto también ha sido muy alentador y muy amplificador y ampliación para mí, en el sentido de entender las voces como un espacio que va más allá de lo bucal. Esto venía también porque voy desarrollando cosas en relación a la voz, voy tirando si queréis.
esta pieza que tiene Alvin Lucier en Sitting in the Room, ¿no? Cómo muestra que la voz es más espacio que cuerpo, necesita de un cuerpo, pero es más espacio que cuerpo. Esta voz que estamos escuchando tiene que ver más con el espacio en el que estamos, con su amplificación, que con el cuerpo del que sale, ¿no? Del que se proyecta, ¿no? Y esto todo venía porque la gente de la danza, sobre todo de la danza, ¿no? Las políticas del cuerpo y tal, pues hubo una tendencia muy fuerte, que es una obviedad, que la voz es cuerpo, es una obviedad que, por desgracia, aún hay que repetir en muchos contextos, pero lógicamente no nos podemos agarrar a eso, ¿no? Y porque la voz es cuerpo, pero sobre todo, en un sentido cuantitativo, es espacio, ¿no? Desde lo vocal hasta al exterior del cuerpo, la arquitectura. Por ahí es tan importante la arquitectura cuando hablamos de la voz. Claro, siempre hablamos de la voz como un hecho físico, cosa que a mí me ha interesado siempre muchísimo. De ahí mis acercamientos a Francis Bacon y a todo este tipo, a la teoría queer, ¿no? Con Preciado y todo esto. Pero también me ha interesado mucho la voz como un elemento, como un hecho arquitectónico, la voz como arquitectura. Esto es algo que siempre es muy, muy sugerente. Y esto simplemente son ampliaciones de la idea de voz, porque la voz sobre todo es una idea que nos ayuda a seguir modificándola. No a intentar encontrar tu propia voz, como alientan los grandes canales de autoayuda, ¿no? Sino esta idea de la voz que escucha que es loco, la voz que es alucinatoria, es una alucinación, supuestamente es una alucinación, pero es una alucinación tal vez real, no verídica, pero sí real, ¿no? Lo real aquí también atravesaría, porque tiene que ver con la experiencia individual, ¿no? Y todo esto también me ha hecho, pues, poner interrogantes a la idea de la voz común, que Antonio Orihuela, precisamente, ahora me acordaba que tiene un ensayo sobre la voz común, en un sentido más político, ideológico, pero que es una cosa que yo al principio siempre me había interesado mucho, pero creo que la voz común, más allá de la voz como la podemos entender hoy en día, ¿no? Como también como el pensamiento, como ciertos movimientos, creo que también es una cosa mitificada y que no ayuda, ¿no? Claro, tendríamos que plantear qué es aquello que es común, ¿no? Que es común, ¿no? Pero sí, todo esto son interrogantes más que certezas que a mí siempre me han interesado en relación a la voz. Por eso me sigue interesando todas las políticas en relación a lo que son las voces, porque están atravesadas por todo esto, no siempre el simple hecho del canto, que es un gesto estético como tantos otros, ¿no? Bueno, pues siguiendo un poco, creo que las mismas líneas, tenía apuntado aquí una frase que se repite a lo largo de la historia de la filosofía, pero que en realidad viene de un pensador, de un autor anterior a la filosofía, a la formación de la filosofía como tal, que es Heráclito el Oscuro, que dice algo así como: a la naturaleza le gusta ocultarse, ¿no? La naturaleza no se muestra como tal, siempre se muestra con una máscara o se muestra acompañado de algo o lo que sea, ¿no? En cambio, bueno, como ya Paco ha dicho, ¿no? Solemos decir, ¿no? La verdad, sin tapujos, ¿no? Y yo no sé, o sea, no sé si tapujos suena como a un trapo, ¿no? No sé si es verídica a mí. Al trapo, ¿no? O sea, sin ropa, ¿no? Y si seguimos con este argumento, de hecho, o sea, lo más natural del mundo es estar desnudo, ¿no? Pero a la vez, no sé, es lo más... Bueno, hay leyes, por supuesto, que prohíben andar desnudo, pero dudo mucho que sin que hubiera leyes, incluso en esta sala, ostras, no hubiera... O sea, un acuerdo bastante grande de que no es lo adecuado, ¿no? Que alguien vaya desnudo por ahí, ¿no? O sea, hubiese sido muy alentador que alguien hubiese venido desnudo, o nosotros, quién sabe. A nosotros nos cubriría la cosa del escenario. Como están en el escenario pueden ir desnudos, lo que hablamos antes, ¿no? Es arte. Es arte puede ir desnudo. De hecho, bueno, tenía esta introducción para preguntarle a Paco, porque Paco, bueno, se desnudó en la Bienal de Sevilla, en el Palacio este, en Lope de Vega. En el Lope de Vega, en una actuación. Se desnudó y me preguntaba qué tipo o sea, qué significaba esa desnudez, ¿no? Era la tuya, ¿no? En ese contexto, ¿era mostrar una verdad más pura por debajo o era más bien tratar de comprender lo que pasa en el mismo acto de despojarte la ropa, de dejar las certezas, dejar las imágenes, las palabras que nos resguardan al final, ¿no? de los demás, ¿no?
Desnudar, etimológicamente hablando, tiene que ver con quitarse nudos. Esto es algo que siempre me gusta poner sobre la mesa. En este caso, que era antología cante flamenco heterodoxo, la propuesta, bueno, yo salía al escenario, para quien no lo haya visto, yo salía al escenario en ropa de calle, me desnudaba y me ponía un traje. Me ponían un traje o me ponía yo un traje de cantaor, de flamenco, supuestamente, ¿no? Y era simplemente la muestra de que, bueno, y mi posición ante que el cantaor de flamenco, como el torero, como tantas estéticas relacionadas con la vestida, se construyen a partir de la ropa. O sea, el cantaor, antes que cantar, se construye a partir de su vestimenta. Esto tiene que ver también con las políticas del cuerpo, de la performatividad, que en el flamenco no se habían tratado tanto. Hay un escritor, Basaúk, que escribió un libro, Flamenco, Política y no sé qué más. Fue el primero que puso el foco en relación a la performatividad dentro del mundo del flamenco, ya que se había desarrollado el teatro, la danza, ¿no? Y todo esto. Y el cantaor, en ese caso era el cantaor, se construye a partir de la vestimenta. Y esto era un poco la muestra, no era tanto una provocación, aunque también yo pesaba 30 kilos más. Y entonces no era un alarde ni físico ni nada por el estilo, simplemente era una proposición de cómo el cantaor se construye, ¿no? Cómo nos construimos. Sí. Entonces, todo esto porque también para un poco romper la idea de la Santa Trinidad en el flamenco, ¿no? El cante, el toque y el baile, ¿no? Pues en el flamenco se construye seguramente más allá de todas estas experiencias y prácticas. El flamenco se construye con la vestimenta, se construye con la jerga, con el idioma, con las lenguas, capas, exactamente. Se construye con el gesto, se construye con las formas del comer, del beber, con la idea de la fiesta, ¿no? con lo sexual, con lo erótico. Todo esto con lo fronterizo, ¿no? Entonces el cantar, el tocar y el bailar es algo que es una consecuencia de todo esto, ¿no? Entonces a mí me interesaba muchas veces empezar una especie de un trabajo que es antológico, pues desde ahí, de cómo se construye el flamenco. Entonces si a mí me dijeran cómo se construye el flamenco, lógicamente no sería poner el árbol genealógico que hay en todas las peñas flamencas, que eso es una mitificación, lógicamente una construcción muy poética, pero lógicamente fuera de orden y de toda lógica, pero me interesa por eso mismo, porque está fuera de toda lógica. Pero claro, esa construcción tiene que ver con esto, ¿no? Entonces la vestida. Sí. Entonces yo pondría seguramente, en cada peña flamenca pondría una videocreación de cantadores desnudos vistiéndose. En vez del árbol genealógico, pondría cantadores desnudos que se visten y se desvisten, se desnudan. Esto sería muy interesante, que al fin y al cabo se ha hecho mucho, pero bueno, a mí me tocó porque el guión lo mandaba, ¿eh? No es porque yo tuviese gusto de desnudarme, ni mucho menos. No lo hago habitualmente, no voy ni a playas nudistas ni nada, yo vengo de una familia bastante vestida, Pero bueno, hay que decir que yo no me desnudaba del todo, o sea, no, mis genitales no aparecían. Esto es una cosa que aún no he superado. Cuando trabajé con Angélica Lidl, recuerdo que Angélica, claro, cuando llegué al teatro dije, madre mía, vamos a ver, que Angélica, que alguien nos salga desnudo en un espectáculo de Angélica Lidl es un milagro. Entonces había 6 bailarines guapísimos, desnudadísimos, pintados de azul, bueno, actores. Entonces, bueno, vi que no era necesario que yo me desnudara, pero entonces Angélica me puso un traje de mujer del campo de Extremadura, ¿no? Porque era el espectáculo sobre su madre, y me dijo, pero Paco, que sepas que estaba a punto también de pintarte de azul y desnudo. Dije, joder, menos mal que me he librado de esto, ¿no? Esto es la vez que más cercano estaba a desnudarme. Bueno, después con el espectáculo de Rocío Molina, Carnación, pues ahí es donde seguramente más desnudo he podido estar, ¿no? Más vulnerable en relación a estas cuestiones. Pero tampoco salí totalmente desnudo. Es lo que me queda. El último concierto creo que lo haré. Porque ya hoy en día, si sales desnudo seguramente...
Bueno, llevamos un rato hablando, no hay bueno, aquí por lo menos los que estamos en el escenario, la verdad, no tenemos mucha prisa, pero bueno, Mañana hay no madrugo mucho. protocolos, hay horarios, hay estructuras familiares, sociales, como estábamos hablando, naturales, por supuesto. Pero sí que me parecía como que no deberíamos acabar esta conversación, por lo menos sin hablar de lo tóxico otra vez, ¿no? Hemos empezado, porque bueno, ha sido como el último momento aquí en la prueba de sonidos que hemos decidido poner la primera canción, ¿no? O sea, volver la canción al principio, empezar con esta conversación con la canción, pero bueno, toda esa dimensión de lo tóxico, ¿no? que también era un poco el motivo, el que nos ha llevado a arrancar esta conversación, ¿no? Los cantos tóxicos, pero también la droga, la enfermedad, la exclusión, bueno, la idea griega también, ¿no? De fármacon, ¿no? De aquello del veneno, ¿no? De aquello que te cura, te puede matar. No sé si esta dimensión quieres hablar de ello. Había mucho que hablar, sobre todo había mucho que hacer, pero nada, me estaba acordando de mi querido Israel Galván, que siempre dice una frase maravillosa que dice: el flamenco es un virus. El flamenco es un virus, siempre lo repite muchísimo. Y hay algo de eso, ¿no? De esa toxicidad, que tiene que ver con la violencia y tiene que ver con más cuestiones. Pero bueno, lógicamente, pues la cuestión de las sustancias es una idea que yo he trabajado, sobre todo en un disco, en Colombiana, la trabajé bastante, y en Raverdial, también otra cosa que hice sobre Raverdiales, y a partir de los textos de las raves, de Tikkun, del Comité Invisible, también. Y bueno, sí, todo esto se da un poco la mano en relación, por ejemplo, a lo que decimos de los cantes tóxicos, pues es un espectáculo o propuesta que hice con Antonio Orihuela e Isaías Griñolo en relación bueno, como habéis escuchado en la canción que he hecho, Los fandangos estos de Huelva, que son pues una crítica muy feroz a todas las políticas en relación al polo químico y a todas las empresas que están allí metidas y todas las problemáticas de salud que han generado, ¿no? Y también problemáticas ecológicas, etcétera, ¿no? Y bueno, y otro tipo de problemáticas que van pues paralelas a todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, es un tema muy intocable en Huelva, la verdad. Entonces yo cuando empecé a trabajar con ellos, fue como en el 2010 o así, pues comenzamos a hacer una serie de cantes tóxicos que tienen que ver con las problemáticas de la ecología. También después desarrollamos más problemática, porque será por problemática en aquellos años, recién salió de la crisis de 2008 y todo esto, pues imaginaros, ¿no? Pues después a nivel político hacíamos más cuestiones, pero este tema fue muy fundacional, esta canción fue muy fundacional en relación, y más en Andalucía, ser crítico con este tipo de empresas que dan mucho trabajo, muchos puestos de trabajo, mejor dicho. El trabajo le dan más a los ecologistas que a los trabajadores. Y después, claro, también ser muy críticos con estos partidos políticos, ¿no? Como el PP, el PSOE en Andalucía, que están tan establecidos, o la UGT, Comisiones Obreras, que están tan vendidos a este tipo de negocios, ¿no? Entonces, bueno, fue muy fundacional. Entonces, la idea de lo tóxico nos sirvió muchísimo para abrir un espacio de construcción en relación a ese término. Después esta cosa de las drogas, a mí es un tema que me interesa muchísimo, me parece muy relevante y sigo dándole vueltas, y cada proyecto circundantemente ahí, porque es un tema que va más allá de la cuestión lúdica. Yo tuve la suerte de tener buena relación con Antonio Escotado, que no sé, fue aquí en esta sala cuando vino. Aquí fue, ¿no? Aquí donde tuvo su gran intervención, y me honra, pues. Y entonces Antonio, yo lo conocí porque él escuchaba... Antonio tocaba la guitarra también, Tocaba ¿no? la guitarra, sí. Yo estuve tocando muchos años una guitarra suya, flamenca. Y entonces Antonio lo conocí porque a él le gustaba mucho una de las piezas de Raverdial, cuando de esta pieza decía no son fiestas, ¿no? Y decía, claro, Paco, porque las drogas no son fiestas. No hay un territorio ahí de reflexión y de debate mucho más sugerente e interesante, más que la cosa lúdica, que también es interesante, ¿no? Nos interesa, más que interesante, nos interesa. Y entonces, desde ahí comenzamos a construir una
una idea de las drogas, claro, que tiene que ver más con otras cuestiones, pues que eso, también la cuestión de salud, la liberación de la SIC, no todo, hay un montón de escritores que han relacionado que han escrito sobre esto, ¿no? Pero en cambio, lo musical a mí siempre me ha parecido también en relación a lo experimental, que tienen que ver mucho, que tienen que decir mucho al respecto, ¿no? Y en Colombiana intentamos ampliar, pues claro, la idea de droga, pues más allá de las drogas que conocemos todos, sino pues también pues, lógicamente los alcoholes, el café, el azúcar, ¿no? Y cómo eso pues, nos ayuda a hablar de la prostitución, nos ayuda a hablar de la violencia, nos ayuda a hablar de la comunidad, nos ayuda a hablar de lo fronterizo, ¿no? Todo eso, para mí, cuando hablamos de drogas, hablamos de todo esto. No hablamos solamente del disfrute de drogarte, que también, ¿no? O de beber alcohol y esto, ¿no? Y es un tema que a mí siempre me ha interesado, porque, repito, bueno, como siempre te digo que todo es tóxico y abrazar esta idea me ha gustado mucho. Pues hoy en día la idea de tóxico se ha ampliado, ¿no? Tóxico sí, es... ¿no? Bueno, sí, relaciones tóxicas, ¿no? Todo es tóxico. ¿Qué más? ¿Relaciones tóxicas? ¿Qué sería más? Bueno, no sé, trabajo tóxico. Sí, bueno, lo tóxico de repente es una dimensión expandida, ¿no? Digamos, sí. ¿No? Hay una autora, ¿no? Francesa, Clotilde, bueno, no sé. Que habla sobre ello. Sí. Pero estaba pensando que igual te traías algún tema con lo de las colombianas, ¿no? Sí. Hoy está haciendo un memorándum, porque estas canciones lo he hecho hace años. Pero había, hablamos de otra de las, cuando hablamos de las drogas, ¿no? Claro, recuerdo en un disco que empezó a producirse aquí en Tabacalera, que tuve la ayuda de Tabacalera, de Oyer y todo el equipo, en relación a un libro de Ramón Andrés, Pensar y no caer. Y Ramón Andrés en ese libro es un libro que escribe a partir de otras obras, ¿no? Pues ahora que ha muerto nuestro querido Bélatar, tiene un texto precioso en relación a Caballo de Turín, tiene pues, un texto precioso a partir del Requiem de Ligeti, bueno, el cuarteto de cuerdas de Lutowlawski, bueno, tiene maravillosos textos. Entonces, con la producción de Xavier Erquici hicimos un disco que se llama La Exclusión. Y ahí hay un apartado, un movimiento que se titula El Cuerpo, y tenía que ver, lógicamente, con aquellos enfermos a partir del cordonzuelo, exactamente, ¿no? Y la lepra y todo esto, ¿no? Entonces, esto también nos interesaba mucho, ¿no? Y cómo eso, de repente, pues la idea de droga, la idea de toxicidad, la idea de enfermedad, pues atraviesa otras formas también de entenderla, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues empezábamos con una saeta que tiene que ver con todo esto, ¿no? Y la redención también a partir de la creencia, ¿no? Más allá de un Dios concreto, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis que cuando hablamos de drogas hablamos de todo esto, no solamente de la cosa. Entonces, bueno, hay una canción que dice, es muy jocosa la canción, pero esta canción puede ser ya para abrir al público, si queréis decir algo. Porque tiene algo de humorístico, bueno, como todo lo que hacemos, claro, como buenos payasos que somos. Entonces, bueno, la canto. A ver si me acuerdo de la melodía. Usted no es nada, 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 usted no es nada. Usted no es nada, 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 usted no es nada. La mujer que quiera un chino, la mujer que quiera un chino, la mujer que quiera un chino, porque no tiene amor propio. Porque no tiene amor propio, porque no tiene amor propio, porque el chino toma opio y alborota a los vecinos. Usted no es nada, 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 usted no es nada. Usted no es nada, usted no es nada, usted no es nada, usted no es nada, usted no es nada.
Y esta es la China de quien te hablo. Y a mí me gusta el anís del diablo. De La Habana te traigo un recao y me han dicho que a ti te lo dé. De La Habana te traigo un recao y me han dicho que a ti te lo dé. Y si quieres pecado te lo doy. 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 Usted no es nada, 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 usted no es nada. Usted no es nada, 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 usted no es nada. La China que tenía cuando la volveré a ver era una manzanillera que no me dejó de querer. Yo me quiero morir sin ir a España. Aquí la uva, allí la caña. Nosotros la gente del tronco. Y a la voz de fuego se va Covadonga. Ahí apunten fuego, se va Covadonga. A la voz de fuego se va Covadonga. Ahí apunten fuego, se va Covadonga. El peyote es mexicano y mexicana es la peyota. Usted no es nada, ni shisha ni limona. El opio por ser barato lo dan en todas las boas. Usted no es nada, ni shisha ni limona. De La Habana vengo, señores, más caliente que una mona. Usted no es nada, ni shisha ni limona. El café grano a grano y de gramo en gramo la coca. Usted no es nada, ni shisha ni limona. 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 Bueno, La mayoría de letras son populares, que no son inventadas. O sea, que la del opio, la del tabaco, el anís, son letras del mundo del flamenco, que no. Las últimas ya no, pero las otras sí. Aquí arriba ya hemos perdido los papeles, esto ya está todo desbarrado. O sea, creo que es el momento igual también para, ¿no?, abrir al público, sí, si quiere comentar algo, si igual aclarar alguna de las cosas. Tantas cosas que hemos atravesado, creo que de puntillas, y que se podrían seguramente matizar, discutir. Creo que es el momento de las preguntas. Si alguien... Preguntas o reflexiones. En voz alta. O imputaciones. Alegatos. Pues mira, yo así un poco sobre la marcha y en relación a esta última parte en la que habéis hablado de las drogas, las sustancias, la toxicidad, sí. Me ha venido a la mente lo que has comentado antes sobre la mentira y sobre lo auténtico también. Y claro, yo muchas veces pienso que a veces hay una mistificación con el tema de las sustancias porque nos lleva a estados alterados en los que hay personas que afirman que eso revela una percepción subyacente del mundo más auténtica y más profunda. Entonces yo te quería preguntar si has hecho algún tipo de reflexión sobre si las drogas nos llevan a estados mentirosos, falsos, que llevan a error o a percepciones alteradas, pero por el lado erróneo, o a percepciones más verdaderas sobre lo que subyace ahí, ¿no? Porque sí que personalmente creo que muchas veces hay una mistificación al respecto de esto. Sí, hay una mistificación clara, sin duda alguna. Escotado tenía una frase muy divertida en relación a esto, que decía, en relación al miedo, que es algo que a mí me interesa mucho. Empecé a leer a Escotado a partir de las ideas del miedo y la libertad y del prejuicio, ¿no? Esto era de sus libros frente al miedo, ¿no? Él decía, el comunismo es el miedo a los demás y el miedo a las drogas es el miedo a uno mismo, ¿no? Claro, cuando dice a uno mismo,
claro, puede pulular esta idea de que, bueno, las drogas defienden, las drogas despiertan tu yo más profundo. Ahí podríamos debatir, claro, ese yo más profundo. A mí me interesa la idea cuando las sustancias alteran, ¿no? Esta cosa de la idea de alteración, esto sí me ha gustado siempre mucho en relación a las sustancias. Esta cosa de tu mismo yo, de tu yo más profundo y tal, yo creo, soy más de la idea, más que de lo profundo. Esto es un poco Josep Pla o Stefan Zweig también, que lo leí hace poco. Más que la idea de lo profundo, soy más de la idea de lo amplio. Entonces, esta vez las drogas sí plantean una amplitud más de lo que tú puedes llegar a ser. Esto sí me interesa más. No tanto de tu profundidad en relación a tu verdad como sujeto. Esto es una cosa que, ahora ya no está Antonio, pero que algunas veces debatimos sobre esta idea, ¿no? Y puede estar por ahí. Las drogas, las sustancias, la alteración amplía. Esto es lo que a mí me interesa. Amplía, posibilita. Ya dentro de tu moral y de tus acciones puede ser para peor o para mejor o tal. No, pero siempre hay un pequeño desplazamiento. Y esto, como artista y como persona que le gusta la experimentación, creo que esto es relevante para mí. Ya es verdad que esa mistificación de tu verdadero yo en relación a las sustancias puede ser problemática siempre, sí. Pero bueno, otra pregunta que hay por aquí. Mientras llega una muy rápida, sí. Sobre la improvisación. Sí. Te hemos escuchado con interés. Has mencionado también el surrealismo. En el surrealismo había una práctica muy habitual que era la escritura automática, para tirar del hilo de la libre asociación de ideas, porque se suponía que eso, además de democratizar la creación artística y alejarla de los ámbitos de élite, digamos, se supone que revelaba los verdaderos mecanismos subyacentes del pensamiento, que parece que nos lleva a algo más auténtico, ¿no? Entonces creo que me parece interesante, porque creo que es una faceta de la improvisación que sí puede llevar a algo más interesante que todo lo impostado de lo que has hablado antes. Sí, está muy bien traído. Sí, esto es curioso, porque claro, volvemos a las problemáticas de la palabra, de toda, pero sobre todo de la improvisación. Hace 3 años, ¿cuándo fue el centenario de los manifiestos surrealistas de Bretón? ¿Hace 3 años? Hace dos, ¿no? Entonces, desde el Auditorio de Zaragoza me invitaron a hacer una performance a partir de esos 3 manifiestos y hice una performance que la titulé, que es una frase que hay en uno de ellos: el surrealismo se mete en la boca, ¿no? Y claro, hay muchos ejercicios que pueden dar pie a que se pueda entender que son de improvisación, sobre todo este que tú dices bien, o ejercicios que también a la hora de construir poéticamente hablando, ¿no? que se dan la mano con ejercicios del dadaísmo y esto, ¿no? Pero sí, yo creo que puede ser más, creo que la palabra surrealista es más certera para ese tipo de ejercicios más que la palabra improvisación. Creo que sí. Por lo que aprendí en ese proceso. Voy a intentar poner palabras a una impresión. Ay, Dios. Una impresión. No lo tengo claro, pero yo tengo la sensación, con los artistas que me interesan, yo mantengo una conversación. Una conversación, aunque no hablemos. Pero yo converso cuando escucho tus canciones, tus temas, tus entrevistas. Estoy hablando contigo. Hay un ejercicio de ese estilo, ¿no? Y como nos llevamos muchos años, podía ser tu padre o tu abuelo casi. O tal vez lo seas. Tal vez lo sea. Pues también hay esta... Como me interesa lo que dices, me interesa lo que haces, hay un resorte paternalista que se enciende a veces en mí, lo confieso aquí.
Y me ha venido, o me está viniendo, al hilo de los matices que haces constantemente con respecto a los lugares comunes, ¿no? Por ejemplo, la improvisación, la autenticidad, el flamenco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tengo la impresión de que si matizas tanto es porque estás ahí, de lleno. O sea, tú te haces relevante para mucha gente que te empezamos a conocer ya hace unos años, precisamente porque estás en esa frontera. O sea, estás provocando ruptura, y eso tiene un precio, eso no es gratuito. Y tengo la impresión de que tú, obviamente, había una autoafirmación hace, vamos a decir, 10 años, 15 años, no sé cuánto, ¿no? Había un gesto de autoafirmación como ruptura en esos espacios que desde la ingenuidad se entendían como rebeldía, improvisación, ruptura de códigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo estaba preocupado por el precio. como conversador, como amigo, como cómplice, decía, ¿qué precio está pagando? Entonces, ahora tengo la sensación, y va un poco ya en un plano más discursivo, ¿no? Y es que te instalas en la falacia de la ruptura. No sé, me acabo de inventar esta frase, ¿no? O sea, utilizas, porque eres inteligente y estás muy abierto a todos estos matices que se utilizan en las heterodoxias, en lo tóxico, etcétera, etcétera. Y entonces, de alguna forma, sabes instalarte muy bien ahí, ¿no? Sabiendo que es falaz. Creo que sabiendo que, en realidad, por poner el ejemplo de la improvisación, me acuerdo de aquello que hiciste con Mayalen Lujambio en Vera, la improvisación, el versolarismo, etcétera, etcétera, y tú no entendías ni una palabra de lo que decía, improvisabas con fonética y ella improvisaba a partir de la fonética, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la pregunta es, o la observación, o no sé lo que te inspire esto, ¿no? Es decir, ahora, 15 años después, 20 años después, no sé, desde el momento en que irrumpes con mucha fuerza, yo me pregunto sobre el precio, vuelvo a insistir, ¿qué precio pagas tú en todo este recorrido por esa necesidad de afirmarte en la ruptura? Y a la vez, ¿cómo llevas tu propia falacia, ¿no? Esa es la cuestión. En relación al primero que has dicho, hay que entender que cuando uno se posiciona en contra de algo, está pegado a eso. Estar en contra de la pared es estar pegado a la pared. Esto lo entendí hace un tiempo. Entonces, a partir de ahí, me relajé bastante, la verdad. Me relajé bastante. En relación a eso. Después, a mí el mundo de los matices me parece siempre importante. Me parece siempre importante porque es donde encuentro más riqueza. Me han achacado algunas veces, ¿no? El otro día estuve en un festival de poesía en León y en la cena con el director me achacó que según qué cuestiones políticas, porque este hombre estaba muy preocupado por el apocalipsis, ponía muchos matices. Y yo decía, pues que claro, digo, pero es que no estoy en una barra de bar, estamos debatiendo con amplitud, con profundidad, no estoy en una barra de bar, no estoy hablando con alguien que entienda que es idiota, ¿no? Que entienda que es un cero a la izquierda, cuando tengo a gente delante que creo que podemos establecer interrogantes juntos, pues los matices son los que marcan la diferencia en muchísimas cuestiones, ¿no? No solamente en el fútbol. Entonces, esto me parece que siempre es alentador. Cuando no veo matices, yo me echo a temblar. Por eso soy muy fan del color gris, o de este último libro que he escrito Sloterdijk, que se titula Gris, precisamente, ¿no? Esto me parece que sigue siendo un camino que por ahora me sigue alentando a moverme,
¿no? He aprendido eso, no a autoafirmarme ni confirmarme a partir de la ruptura, de la supuesta ruptura, de la idea ficticia del límite, del exceso. No. Hace años sí, hace años también vivía en un contexto como el de Sevilla, dentro del mundo de un flamenco, saliendo del caparazón del flamenco como status quo, como espacio mercantil, como espacio económico, como lucha de poder pagar un alquiler, estar en el tablao, estar por la mañana con los teatreros, con los performateros, todo lo que suponía ese tipo de violencias sociológicas, políticas, artísticas, etc. ¿No? Pero desde que descubrí, me fui dando a esta idea del matiz, creo que todo se va ampliando, y creo que nunca matizar las cosas creo que nunca puede ser negativo. No soy político, ¿no? Esto me lo han dicho algunos políticos, que no podemos matizar porque tenemos que ir al hecho concreto, tal. Y para mí el hecho concreto es ese entre, esa frontera, lo que decíamos de Julián, ¿no? Ese entre, la grieta, ¿no? La grieta que algún poeta decía, ¿no? La grieta del único sitio donde puede florecer una flor, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que desde una perspectiva artística siempre me intento, no tanto colocar, sino transitar, ¿no? Entonces desde ahí siempre me ha enterido. Siempre el último año me ha interesado eso. Y después, pues bueno, básicamente, después lo de la falacia y todo esto, pues sí es verdad que entiendo que como artista va intrínseco, va en el contrato, el precio. A mí el precio que me preocupa es el precio del IVA, el que tenemos que pagar. Este es el que más me preocupa, porque el otro es una construcción que uno se hace, que después, cuando llevas a la realidad y a la experiencia, pues cambia, no es lo que tú te imaginas, el prejuicio, ¿no? El prejuicio. Entonces yo siempre he sido más seguidor de la experiencia, y a partir de ahí sacar ciertas conclusiones siempre móviles y cambiantes, ¿no? Esto me ayuda. No sé si me gusta, pero me ayuda. Sí. Pero sí he contestado a tus propuestas, ¿no? Pero bueno. Pero Paco, para terminar, igual podemos encontrar alguna grieta en tu guitarra. Seguro. Creo que sería un bonito final. ¿Y qué hago yo ahora a partir de esto? Pues no sé. Invéntate algo y ya cerramos la noche. Por supuesto. Claro. Gracias. Es que ricasco de noia. A ver. A ver. Algo así un poco más. ¿Qué hora es? No tenéis mucha hambre. Muy bien. Se lo achacaban a mi cuerpo. Se lo achacaban a mi cuerpo. Que dice que tiene delito, pero yo no se lo encuentro. Ay, qué delito tiene la valle, pero yo no se lo encuentro.
me preguntan si te quiero. Ay, si me preguntan si te quiero y yo digo que ni verte. Y yo digo que ni verte. Yo digo que ni verte. Te quiero más que mi madre. Con eso engaño a la gente. Te quiero más. Te quiero más que mi mamá. Con eso engaño a la gente. Yo te estoy queriendo a ti. Yo te estaba caminando a ti. Ay, con la misma violencia ay, que lleva al ferrocarril. Ay, con la misma violencia que lleva el ferrocarril. Ay, los aires llévanme en tiralosa, aire llévanme en y el Cádiz que no miente, que diga que no respira, los aires llévanme en tiralosa, aire llévame en y el Cádiz que no mienten, que diga que los aires llévame en tiralosa, aire llévame en que no me los hay llevame tira dame
Gracias. Muchas gracias.